Ujú. Ya está, Listo. ya está. La clase que le vamos a dar ahora esta tarde, ¿se escucha? Sí, Sí, se ve también. Ok. Muy La bueno, bien se clase es escucha, de... doctor. Ah, muy bien. La clase que vamos a dar esta tarde es la parotomía. Dentro de esta clase de la parotomía vamos a ver algunas ectomías, o sea, escisiones, ablaciones de órganos, de los más principales. Empezaremos por la definición. El término de la parotomía se refiere a una incisión quirúrgica realizada en la pared abdominal para acceder a la cavidad abdominal. Etimológicamente vienen las raíces griegas láparos, que quiere decir costado ventral, y tomía, que quiere decir corte o incisión quirúrgica. A propósito, les hago recordar que también existe una palabra que es celiotomía, que significa lo mismo. También viene de raíces griegas, que es koilia, que quiere decir vientre o abdomen, y tomía, que es la sección o corte eh, quirúrgico. Estas laparotomías se clasifican de tres formas. La laparotomía exploradora o diagnóstica es cuando el cirujano ya tiene un diagnóstico preciso con la ayuda diagnóstica que tiene entre manos, los exámenes que le ha hecho al paciente, y ha llegado a un diagnóstico que, que, que no es muy preciso. Entonces, se ayuda con los exámenes auxiliares, se ayuda con la imagenología, pero a pesar de todo eso, no llega a un diagnóstico preciso. Es entonces que el cirujano tiene a la mano este tipo de laparotomía que se llama laparotomía exploradora o diagnóstica, que sirve para corroborar o desechar un diagnóstico presuntivo. Después tenemos la laparotomía terapéutica, que en este caso es cuando el cirujano ya tiene un diagnóstico preciso, que con toda la ayuda diagnóstica ya llegó a un diagnóstico, entonces él realiza una laparotomía terapéutica para, para resolver el problema eh, quirúrgico al que va a entrar a este paciente eh, para resolver su patología. Y por último tenemos la laparotomía estadificadora, que se realiza en algunos casos en que los pacientes están diagnosticados de cáncer y que se quiere saber hasta dónde está avanzado este cáncer. Entonces uno realiza una laparotomía estadificadora. Las indicaciones de la laparotomía. Se está indicado en todos los casos de abdomen agudo quirúrgico. ¿Y cómo sabe el cirujano cuándo tiene un abdomen agudo quirúrgico? Pacientes que vienen por dolor abdominal, uno examina al paciente y si es que en el examen uno encuentra el signo de rebote, que es el signo de Bloomberg, uno lo encuentra positivo, está indicando que hay un cuadro inflamatorio peritoneal. Eso es una indicación de laparotomía exploradora, es un caso de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, en todos los casos que encuentren signo de rebote positivo, signo de Bloomberg positivo, debe de realizarse una laparotomía exploradora o una laparotomía en ese paciente. ¿En qué otros casos? En los traumatismos abdominales cerrados. En estos casos también debe hacerse una laparotomía, muchas veces de urgencia, pero no son en todos los casos. Nosotros tenemos ahora muy buena ayuda diagnóstica con imágenes, con ecografías, con tomografías, con resonancias. En, esta ayuda nos puede decir si es que dentro del abdomen, este paciente que ha tenido un traumatismo muchas veces severo, si es que hay ruptura de víscera hueca o una ruptura de víscera sólida. En caso no encontramos eso con esta ayuda diagnóstica, el paciente eh, puede quedar en observación para nuevos exámenes posteriormente. Eh, También tenemos en los casos de traumatismo abdominal abierto. En los casos de traumatismo abdominal abierto, debe de realizarse en estos casos sí una laparotomía
eh, exploradora. En nuestros pacientes que vienen por una herida por un arma blanca, por una herida punzocortante o punzopenetrante, por una herida por verduguillo, o por una herida de bala. En todos estos pacientes hay que realizarle una laparotomía. ¿En qué otros casos? En complicaciones posoperatorias. Pacientes que han sido operados y que en los días posteriores no va bien el paciente se va mejorando día tras día. En esos casos el cirujano tiene que tener presente en que probablemente va a tener que entrar a realizar una laparotomía. También en caso de dolor abdominal que no calma con los días, en los casos de tumoraciones abdominales de origen no identificado, en sangrados crónicos y muchas veces en causas de ascitis desconocida. Las contraindicaciones de la laparotomía son en estados terminales de un enfermo crítico. Muchas veces a uno recibe, el cirujano recibe interconsultas de la unidad de cuidados intensivos para realizar la laparotomía en pacientes que no están en muy buenas condiciones, están en condiciones muy críticas. Entonces el cirujano tiene que ir, evaluar a ese paciente y de acuerdo a la evaluación, el cirujano debe tomar una decisión de si se opera o no. Si hubiese algún problema, el cirujano es preferible que decida realizar una junta médica con otros cirujanos, con el médico de cuidados intensivos, con especialistas como cardiólogo, neumólogo y sobre todo tiene que estar presente en esta junta médica el anestesiólogo y así tomar una decisión en conjunto. También está contraindicado en sospecha de un abdomen no quirúrgico. Si el cirujano va y piensa que ese abdomen no es quirúrgico, no hay signo de un abdomen agudo quirúrgico, entonces él no debe de entrar a operar. No se debe operar tampoco en caso de coagulopatía de difícil control. Si el cirujano entra a operar a un paciente con coagulopatía, apenas hace la primera incisión, va a empezar a sangrar ese corte, va a empezar a sangrar y en napa y no va a poder cohibir ese sangrado. Tampoco debe realizar laparotomías en trastornos metabólicos graves. ¿Qué condiciones debe tener el cirujano para realizar laparotomías o para cualquier cirugía? Todos los cirujanos deben tener un amplio conocimiento de la anatomía. Es lo primero que de tener el cirujano. Y después, saber que en la cirugía se debe actuar con movimientos sistemáticos y ordenados sobre los tejidos, evitando lesionar estructuras u órganos vecinos. Y siempre la cirugía es un trabajo en equipo. Tener en cuenta eso. Entonces, como el cirujano debe conocer la anatomía, vamos a revisar un poco, muy rápidamente, la anatomía de la pared abdominal. Tenemos dos músculos, como si fueran dos columnas musculares, el recto anterior del abdomen, que es el derecho, y el izquierdo, como dos columnas, que están envueltos por una aponeurosis, que es un estuche de los rectos, una aponeurosis que envuelve estos músculos rectos del abdomen. A los lados tenemos el oblicuo mayor, sigue esta dirección la fibra, como ustedes pueden ver. Después tenemos el oblicuo menor, que tiene las fibras en otra dirección contraria, y más profundamente el transverso, que las fibras son transversales, como su propio nombre lo indica. Acá se puede ver el estuche del recto derecho, el músculo recto derecho que está abierto, esta es la lámina anterior del estuche de los rectos, y lo que se ve al costado atrás es el estuche posterior del músculo recto del lado derecho. ¿Cuáles son los pasos de un procedimiento quirúrgico para una laparotomía o cualquier cirugía? En este caso vamos a hablar de la laparotomía. Entonces el paciente tiene que estar en posición de cúbito dorsal del lógico, el paciente va a ser operado del abdomen. Al paciente se le lava la piel, se le hace la asepsia y antisepsia con el mismo jabón, con el mismo producto que se ha lavado el cirujano las manos. Si el cirujano se lava con clorexidina o con iodopovidona por 5 minutos al paciente, también se le debe lavar por el mismo tiempo, por 5 minutos.
Se le realizan después la colocación de los campos. Los campos quirúrgicos son 3, ustedes ya lo saben. Los primeros campos son los rectangulares, 4 campos rectangulares más pequeños, y después vienen 2 sábanas. Una sábana es caudal, otra es cefálica, y por último tenemos una gran sábana que es fenestrada, que le llamamos poncho, que es el último campo. En esta sábana fenestrada se fija el electrocauterio y la cánula de aspiración con pinzas de campo o pinzas de bacao, que ustedes ya conocen, para que no se estén cayendo. Después se colocan dos compresas, dos basas grandes a los lados del lugar donde se va a realizar la incisión, y se inicia la operación. Una vez que se abre cavidad, el cirujano tiene que tener una cierta metodología para explorar la cavidad abdominal. Tiene que explorar la cavidad siguiendo el recorrido de las agujas del reloj. Explora primero el epigastrio, después el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca izquierda, el hipogastrio y así el lado derecho. Y por último, el mesogastrio. Después de explorar el mesogastrio, explora profundamente el retroperitoneo. Explora cómo están los riñones. Posteriormente, soluciona el problema quirúrgico por el cual ha entrado el cirujano, y antes de cerrar la pared abdominal, tienen que retirar, eso está a cargo de la siguiente instrumentista, retirar todo el instrumental, y también a cargo del instrumentista y la circulante el recuento de las gasas. La instrumentista tiene que decirle al cirujano que las gasas están completas para que el cirujano comience a cerrar la pared abdominal. Se lava la herida antes de cerrar la piel. ¿Cuáles son los tiempos de la laparotomía? Son 3 tiempos fundamentales. La diéresis, que es la apertura, la incisión o corte de la pared. La exéresis, que es la operación en sí, la exposición, que tiene unos pasos que es exposición, aspiración, disección, ya lo vamos a ver más adelante. Y ahí se realiza la resección del órgano por el que uno va a entrar, que es la ectomía, o una ostomía, que es la evocación de un órgano hueco, como un asa intestinal, o un intestino, o puede ser la vesícula biliar, o se realiza una anastomosis. Eso lo vamos a ver en la clase que sigue con el doctor César Rota. Y dentro de este paso de exéresis hay que hacer una hemostasia prolija, lo vamos a ver después. Y por último viene el último paso, que es la síntesis, que es el cierre de la pared abdominal. Vamos a ver cada uno de estos pasos. Empezamos por la diéresis, que como hemos dicho es la división de los tejidos para abrir una vía de acceso a la cavidad abdominal. Son las maniobras que realiza el cirujano. Y estas maniobras pueden ser por incisión, va seccionando los tejidos, la piel y los otros tejidos, con instrumentos cortantes, como bisturí o tijeras o bisturí eléctrico. O también lo puede realizar por divulsión, o sea, separación de algunos tejidos, los más laxos, con instrumentos romos. Es solo para tejidos laxos, con instrumentos romos, con el mango de bisturí, con torundas o con las tijeras. Vamos a ver después, posteriormente, una foto cómo se hace con tijeras, y también se puede realizar con los dedos. ¿Cuáles son las características de las incisiones que va a hacer el cirujano? El cirujano, cuando va a hacer una incisión, tiene que tener en cuenta que el campo operatorio que va a tener con esa incisión sea lo suficientemente amplio para resolver el problema por el que está entrando. También tiene que tener presente que cuando haga la incisión, que haya lesión mínima de vasos, nervios y tejidos. Esa incisión debe ser de apertura fácil y simple. Tiene que tener presente que es minimizar las posibilidades de penetraciones de la incisión que ha escogido. Vamos a ver más adelante que algunas incisiones posteriormente pueden presentar o se presentan con mayor frecuencia penetraciones, y en otras no. También tener presente la posibilidad de ampliar la incisión en caso de ser necesario. Esto puede suceder si el cirujano está entrando en un paciente en un caso de emergencia. Entonces él tiene que tener presente que que probablemente él va a tener que ampliar la incisión. Eso también tiene que tenerlo presente para
escoger la incisión que él va a realizar. El cirujano, mientras está trabajando, se ayuda con la mano izquierda, el cirujano que es diestro, se ayuda con la mano izquierda, como ven en la foto, que tiene una pinza de disección, y él va presentándose el tejido, y con la mano derecha, en este caso con el bisturí, está cortando los tejidos. También el cirujano en este caso está abriendo la pared abdominal, está usando una tijera que es gruesa, es una tijera de mayo recta, está cortando una aponeurosis. Y ha introducido 2 dedos de la mano izquierda para proteger las asas intestinales al abrir la cavidad abdominal, para no dañar las asas intestinales al momento de cortar la aponeurosis. Vean cómo se usan las tijeras para, en los casos de la divulsión de los tejidos. En este caso está divulsionando fibras musculares del músculo recto anterior del abdomen, y en la fotografía del lado izquierdo introduce las tijeras cerradas, y en el lado derecho abre las 2 hojas de las tijeras. De esa forma es como empieza a divulsionar los tejidos. Los cirujanos tienen una gran variedad de incisiones. Vamos a revisar estas incisiones para que tengan una idea de todas las incisiones que puede tener a la mano el cirujano, de las cuales él va a tener que escoger una para realizar la cirugía que tiene en mente realizar. Según la dirección, las incisiones pueden ser verticales, pueden ser transversales, pueden ser oblicuas, pueden ser mixtas. Las verticales también se le llaman longitudinales, las transversales horizontales. Y según la ubicación, pueden ser anteriores, pueden ser laterales o extrarrectales, posteriores o lumbares, que no la vamos a ver en esta clase porque no corresponde, y las tóracos abdominales. Vamos a ver cada una de ellas. Entre las incisiones verticales tenemos 3 tipos: medianas, paramedianas y laterales o extrarrectales. Y vamos a ver cada una de ellas. Las medianas, ejemplo, la mediana es esta de línea entrecortada de color amarillo. Puede ser supraumbilical, o es encima del ombligo, o puede ser mediana infraumbilical. O puede ser una mediana que va desde el apéndice sifoides hasta el pubis, que se llama supra e infraumbilical o sifopubiana. Es la incisión de estas medianas. Las paramedianas son las que se realizan dentro de esta zona, que corresponde a la zona que abarca los 2 músculos anteriores del abdomen, los rectos anteriores del abdomen. Hasta acá es el límite. Acá en esta foto se nota claramente dónde es el límite del recto anterior del abdomen del lado izquierdo y dónde es el límite del recto anterior del abdomen del lado derecho. Entonces, todas las incisiones que están dentro de esta zona que abarcan estos músculos rectos anteriores del abdomen son las incisiones paramedianas. Vemos un ejemplo de paramediana, esta azulita que está con líneas entrecortadas, en el lado que está en el cuadrante superior izquierdo sería una paramediana izquierda, supraumbilical. Vemos esta otra en el lado derecho, es una paramediana derecha infraumbilical. Así es como se van denominando estas incisiones. Le traemos un ejemplo de esta incisión negrita que está en el cuadrante inferior derecho del abdomen, y esta incisión está sobre el punto apendicular, sobre el punto de McBurney. Esta incisión vertical que está sobre el punto de McBurney, para mediana derecha, se llama la incisión de Jalaguier, es infraumbilical. Jalaguier es la primera incisión que se les enseña a ustedes, que es para las cirugías del apéndice secal, para realizar las apendicectomías. Acá, al lado izquierdo, tenemos de color negrito también una línea negra, que sería una incisión lateral o extrarrectal, porque vemos que está por fuera del límite de los rectos anteriores del abdomen. Está por fuera, sería ya una incisión lateral o extrarrectal. Y para fijar mejor este concepto, vemos acá cortes transversales. Este sería supraumbilical, este corte es a nivel del ombligo, acá está el ombliguito, y este corte es infraumbilical. Y acá vemos las mismas incisiones.
La incisión mediana es esta línea negra, está en la línea media, en el entrecruzamiento de las fibras musculares de las fibras aponeuróticas de los dos rectos, del estuche de los dos rectos, en la línea alba. El 2A es una incisión ya paramediana. Esta es paramediana interna. ¿Por qué se llama interna? Porque se corta la cara anterior del estuche de los rectos y el músculo recto, la fibra del músculo recto, se retraen hacia afuera, se retraen, se rechazan hacia afuera y nos permite después cortar la cara posterior del estuche de los rectos. Sería una paramediana interna. El 2B, esta línea verde, sería la incisión transrectal, paramediana transrectal. En este caso no se retrae el músculo de los rectos, se corta la cara anterior del estuche de los rectos y se atraviesa las fibras musculares del músculo recto y después se corta posteriormente la cara posterior del estuche de los rectos. Esta sería una transrectal, paramediana transrectal. Y en el 2C sería paramediana externa porque se abre el cara anterior del estuche de los rectos y en las fibras musculares del estuche de los rectos se retraen hacia adentro, hacia la línea media. Se retraen o rechazan hacia la línea media y se puede posteriormente abrir la cara posterior del estuche de los rectos. Sería una paramediana externa. Y este corte del lado del número 3 sería ya fuera de la zona de los músculos rectos, como hemos dicho, es una lateral o extrarrectal. Ahora, estas incisiones verticales tienen sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que son de muy rápido acceso, sobre todo de la línea media. Atraviesan menos tejido, por eso son de rápido acceso. Son recomendadas para los casos de emergencia. Producen mínima lesión de vasos y nervios y son menos sangrantes y fácilmente de ampliar. Por eso es que se usan muchas veces en los casos de emergencia. Entre las desventajas tenemos que son más dolorosas en el postoperatorio. Este dolor puede dificultar el movimiento respiratorio y son más eventrógenas. En un futuro pueden producir eventraciones. Son poco estéticas. Tenemos el otro tipo de incisiones que son incisiones oblicuas. Las más importantes son estas de acá. Esta subcostal derecha que se llama la incisión de Kocher. Subcostal derecha. Y en el subcostal izquierdo se llama incisión de Pribram. Esta sería una incisión oblicua que no se usa, generalmente no se usa esta oblicua del hipocondrio derecho. Estas son importantes, Kocher y Pribram. Tenemos acá sobre el punto apendicular otra incisión oblicua en este cuadrante inferior derecho del abdomen, sobre el punto apendicular, el punto de McBurney. Tenemos esta incisión que se llama justamente incisión de McBurney. Esta es la segunda incisión que se les enseña para las cirugías del apéndice secal. Más abajo, en la región inguinal, tenemos en el lado derecho una oblicua y en el lado izquierdo también otra oblicua. Son incisiones para las cirugías de las hernias inguinales. Esta es una gran incisión oblicua del flanco, del flanco izquierdo. Tenemos otras incisiones oblicuas como esta de Mason, esta de color negrito, la de Mason, es supraumbilical. Por lógico, esta incisión serviría para cirugías de estómago, serviría para cirugías de vesícula, cirugías de páncreas, cirugías de colon transverso. Entonces la incisión le coge el cirujano de acuerdo a la cirugía que va a realizar. Tenemos otra incisión, esta de color rojo, que es la de Rutherford Morrison, que es en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Cuáles son las ventajas de las incisiones oblicuas? Son más seguras que las anteriores, producen menos eventraciones, recomendadas para las cirugías seleccionadas a ciertos órganos, mínima lesión o menos lesión de vasos y nervios, son más estéticas. Dentro de las desventajas son dolorosas, también dificultan la respiración por el dolor, son menos extensibles y limitadas al órgano a tratar. Luego tenemos las incisiones transversales. Ejemplo de incisiones transversales supraumbilicales, tenemos estas tres incisiones transversales que son las incisiones de Sprengel superior, Sprengel media, Sprengel inferior. Todas son supraumbilicales.
Y en la parte infraumbilical tenemos esta incisión transversal en el cuadrante inferior derecho, también sobre el punto de McBurney, que es la incisión de Rocky Davis. Esta incisión de Rocky Davis es la tercera incisión que se les enseña para las cirugías del apéndice secal. Rocky Davis. Claro que también pueden utilizarla, se puede usar para cirugías en mujeres problemas de anexo derecho, se podría usar una Rocky Davis también, cuando hay un diagnóstico definitivo o seguro. Tenemos esta otra incisión transversal suprapúbica que se llama la incisión de Fan Steel, usada por los ginecostetras para las cirugías ginecológicas y sobre todo para las cesáreas. La incisión de Fan Steel, que es una incisión supraumbilical. Las ventajas de estas incisiones transversas son más estéticas, buen acceso a los órganos, son menos dolorosas, menos eventrógenas, porque lesionan menos vasos y nervios también, y entre las desventajas tiene limitada extensibilidad. El acceso es laborioso y mayor sangrado, utilizado para casos específicos. Por último, tenemos incisiones mixtas o combinadas. Esta es la unión de dos incisiones de las que hemos visto anteriormente. Tenemos acá la tóraco-freno-laparotomía derecha, la tóraco-freno-laparotomía izquierda, que es la unión de una transversal con una vertical. Tenemos acá la incisión de Río Branco en forma de una J, una vertical con una oblicua, y en el lado derecho esta incisión en forma de palo de hockey. Tenemos otras incisiones mixtas o combinadas, como esta de Mayo Robson, una oblicua y después una vertical sobre el cuadrante superior derecho del abdomen, por lógica, para cirugía de vesícula, cirugía de vías biliares, cirugía de estómago, ¿no? Cabeza y páncreas. Lo mismo que esta incisión de Kerr, que es una longitudinal mediana con una oblicua supraumbilical, una incisión de Kerr. Son incisiones mixtas. Tenemos otras incisiones mixtas o combinadas, como esta de acá, es la unión de la incisión de Kocher, o sea, y con la incisión de Pribram, o sea, la subcostal derecha con la subcostal izquierda. Entonces queda una incisión en B invertida. Se le llama también incisión de Chevron. Es el logo de una compañía petrolera. Si a esta incisión de Chevron le agregamos una incisión vertical longitudinal, una incisión longitudinal hacia el apéndice cifoides, se forma como una estrella. Es por eso que esta incisión se le llama incisión Mercedes-Benz. También el logo de otra marca de carros. Entramos ahora a la parte de la exéresis, la segunda parte. Hemos visto ya la apertura de la pared abdominal. Entramos ahora a ver la exéresis, que, como dijimos, corresponde a la intervención quirúrgica en sí, a resolver el problema. El cirujano en esta parte corrige la patología, extirpa un órgano o un tumor, o retira un cuerpo extraño, o si es diagnóstica la cirugía, llega al diagnóstico. Si es la laparotomía diagnóstica, llega al diagnóstico. Como dije, tiene unos pasos esta parte de la exéresis. La primera es la disección, en que el cirujano tiene que ir separando los tejidos adyacentes, los tejidos laxos adyacentes, a la zona que va a operar o el órgano que va a resecar, para identificar la zona, exactamente el órgano y la zona operatoria. Esta separación de los elementos laxos u órganos que están adheridos a la zona que va a resecar puede ser de forma cortante o forma roma. Y también el otro paso es la exposición. En este paso de la exposición ayudan también el primer ayudante, el segundo ayudante, con el material
que ustedes ya conocen, que se les ha enseñado en las primeras clases, con los separadores, como son el Diver, como son el Harrington, que sirve para separar el hígado, con valvas maleables, ayudan al cirujano a exponer la zona operatoria. Realizan la limpieza del campo operatorio si es que hay secreciones, se aspiran, y en algunos casos hay que hacer algunas maniobras de movilización. Tener en cuenta que en todo este procedimiento siempre hay que ir haciendo una hemostasia prolija, sobre todo cuando estamos en este paso de la exéresis. Imagínense si queda sangrando un vaso que no hemos nosotros ligado, o no lo hemos ligado bien y queda sangrando un vaso dentro de la cavidad abdominal, eso es igual a que el paciente va a tener que ser reoperado para ligar ese vaso. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la hemostasia. Y por último, realizamos la resección o ectomía. Ectomía, que quiere decir escisión, ablación, amputación, exéresis, extirpación, remoción, el nombre que quieran, es retirar el órgano por lo cual hemos entrado a operar. En otros casos son las ostomías, que es el abocamiento de asas intestinales o órganos huecos a la pared abdominal, o la anastomosis intestinales o gastrointestinales, que eso lo va a presentar dentro de poco el doctor en la siguiente clase, el doctor César Roth. Vamos a ver los dos casos de excisiones o las dos cirugías más frecuentes que se presentan. La primera es la apendicectomía. Vamos a ver los pasos que se siguen para realizar una apendicectomía con una incisión de McBurney. La incisión es una incisión de más o menos 3 a 5 centímetros oblicua, y ya lo hemos dicho, en el punto de McBurney, cuadrante inferior derecho del abdomen, ahí se encuentra el punto de McBurney, y ustedes lo conocen muy bien, y se abre piel, tejido celular subcutáneo, y llegamos al músculo oblicuo mayor. Se incide la aponerosis del oblicuo mayor, y las fibras del oblicuo mayor se divulsionan, se separan por divulsión las fibras del oblicuo mayor. Y nos encontramos posteriormente, debajo de este músculo, las fibras del oblicuo menor, que se hace la misma maniobra. Se incide la aponerosis y se divulsionan las fibras del oblicuo mayor. O sea, se divulsiona siguiendo la dirección de las fibras. Abriendo el músculo oblicuo menor, encontramos el músculo transverso, que también se realiza la misma maniobra de divulsión de las fibras del músculo del músculo transverso. Por último, nos encontramos con una fina capa, que es el peritoneo, que se carga con dos pinzas hemostáticas, se levanta y se hace un pequeño corte y se abre el peritoneo, encontrándose el ciego. En el ciego se encuentra el apéndice secal. Con esta incisión se cae directamente en el ciego. Si la anatomía es normal, se cae sobre el ciego, y ahí el cirujano comienza a buscar su apéndice secal. Una vez localizado el apéndice secal, en el mesoapéndice, en el mesoapendicular, ahí corre la arteria apendicular, que es lo que tiene que ligar el cirujano. Una vez que encuentra el apéndice y encuentra la arteria, le pone dos pinzas, corta entre las dos pinzas, secciona y anuda la arteria apendicular. Tener mucho cuidado en anudar bien esta arteria apendicular, porque ya ha causado o puede causar muchos problemas si es que se escapa una de estas ligaduras de la arteria apendicular. El paciente puede fallecer con una hemorragia. Posteriormente, el cirujano, una vez que ha ligado la arteria apendicular, va hacia la base del apéndice. En la base del apéndice le pone una pinza hemostática y liga debajo de la pinza hemostática, en la base del apéndice, le hace una ligadura. Acá, en este caso, el cirujano está poniendo puntos de una bolsa de tabaco. Va a ser una jareta. Ustedes ya en la práctica ya conocen lo que es el punto de jareta.
Bueno, si el cirujano solo ha anudado en la base del apéndice cecal, secciona a este nivel y puede dejar libre el muñón apendicular. No pasa nada si deja libre el muñón apendicular. O si desea, él puede esconder o invaginar, como en estas fotos, invaginar el muñón apendicular con este punto en bolsa de tabaco o jareta. Acá ha puesto el punto en bolsa de tabaco, el ayudante le está ayudando a invaginar el muñón, el cirujano va a ajustar ese punto en bolsa de tabaco y queda invaginado, queda escondido el muñón apendicular. La otra cirugía que se les va a enseñar los pasos que se siguen es la colecistectomía, que es también una cirugía frecuente que se realiza en todos los hospitales o clínicas. Esta colecistectomía es con la vamos a enseñar con la incisión de Kocher, que es la subcostal derecha. Los pasos que se siguen, vamos a ir viéndolos. Se corta la piel, se lo hace subcutáneo y nos encontramos en la parte medial con un músculo recto anterior, la vaina del recto anterior, y lateralmente los oblicuos. En este caso, se secciona la aponeurosis, como vemos acá, se secciona la aponeurosis del músculo del recto anterior y se seccionan la aponeurosis y las fibras musculares del recto anterior, del oblicuo anterior, del oblicuo posterior y el transverso. El mayor, el menor, los oblicuos mayor, menor y el transverso. Las fibras del músculo recto del lado derecho también se seccionan. Y por último nos encontramos con el peritoneo que se abre. Una vez abierta la cavidad abdominal, el cirujano le pone una pinza hemostática para traccionar en el fondo de la vesícula y otra pinza hemostática en el bacinete, o bolsa de Hartmann. Le pone una siguiente pinza hemostática para traccionar la vesícula y mostrar bien esta parte donde está el hilo hepático y la terminación del conducto cístico. Esta es la zona que el cirujano tiene la obligación de reconocer estos elementos. Y para reconocer estos elementos, tiene que conocer el cirujano lo que se llama el triángulo de Calot y el triángulo de Boudet. Este blanquito es el triángulo de Calot, este triángulo blanquito. Jean-François Calot, en 1890, describió su triángulo en su tesis en París, se llama la tesis de la colecistectomía, y los lados de este triángulo que describió Calot era la vía biliar principal, por un lado, el otro lado era el conducto cístico, y el tercer lado era la arteria cística. Posteriormente, en 1906, Boudet describe este otro triángulo, más grandecito, en que dos de los lados son parecidos al de Calot, que es la vía biliar principal, por un lado, por el otro, el conducto cístico, y el tercer lado es el borde inferior del hígado. Es un triángulo un poco más grande. Pero la importancia de estos triángulos es que si uno reconoce estos triángulos y reconoce estos elementos, el cirujano no va a producir una iatrogenia y seccionar por error la vía biliar principal creyendo que está seccionando el conducto cístico, está ligando y seccionando el conducto cístico. Dentro del triángulo de Calot sabemos que se encuentra la rama derecha de la vena porta, se encuentra un ganglio, que es el ganglio de Mascagni, pero tiene que reconocer estos elementos. Una vez que reconoce los elementos, ya tiene la seguridad de que puede ligar el conducto cístico, lo liga y lo secciona. Si tiene dudas, acá le ha puesto una cánula para tomar una colangiografía, que ahora ya prácticamente no se realiza, o se realiza muy raramente este examen, porque en los estudios preoperatorios ya con unas buenas ecografías uno puede descartar si el paciente tiene cálculos en las vías biliares. En estos casos le está poniendo una cánula para tomar una colangiografía intraoperatoria. Si no, si tiene la seguridad de que no tiene cálculos en la vía biliar, liga el conducto cístico, igualito hace con la arteria cística,
2 ligaduras, corte en el centro, y se dedica a resecar ya la vesícula biliar. Le empieza a desprender del lecho vesicular. Lo desprende, en este caso está con una torunda, pero el cirujano lo desprende con el electrocauterio, es más fácil de desprender, y el electrocauterio va haciendo hemostasia de los pequeños vasitos que hay en el lecho vesicular que van a la vesícula, y así evita que haya sangrados. Con el electrocauterio se hace eso más rápidamente. Y posteriormente revisa bien la hemostasia, los vasitos sangrantes, o pequeños canalículos, a veces hay pequeños canalículos biliares, y después puede realizar este paso que es la peritonización del lecho vesicular. Pero si él ha hecho una buena hemostasia, el cirujano puede dejar abierto sin realizar esta peritonización del lecho vesicular. Y entramos a la última parte de la laparotomía, que es la síntesis. La síntesis es el cierre, son las maniobras que hace el cirujano para unir todo lo que ha abierto. Todos los tejidos divididos los tiene que unir, y lo preferible sería que lo una restituyendo la continuidad anatómica y funcional. Para esto el cirujano requiere de un amplio conocimiento de los diferentes tipos de suturas y del material que él va a utilizar. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar ya el cierre de la pared abdominal? Otra vez, una revisión meticulosa de la hemostasia, también de la pared abdominal, así como se ha hecho de la cavidad abdominal, una buena hemostasia de la pared abdominal, que le hayan hecho un recuento de gasas previos para poder cerrar la pared abdominal, porque si no, el cirujano se apura en cerrar la pared abdominal, y cuando ya está terminando y va a cerrar piel, la señorita instrumentista le dice: doctor, falta una gasa. Ese es el momento en que uno tiene que estar pensando que no se va a tener que abrir nuevamente al paciente para buscar esa gasa si no la encuentra dentro de la sala de operaciones. También tiene el cirujano que suturar en la medida de lo posible plano por plano. Posteriormente lavar la guía operatoria. De ser necesario, realizar las suturas en un solo plano en algunos casos. Es por eso que el cirujano debe conocer, esto ya lo han visto en las primeras clases, no vamos a detenernos en esto, pero debe conocer los tipos de sutura que va a utilizar: monofilamento, multifilamento, soluble, no soluble, natural y sintético, y todas las ventajas y desventajas de cada uno de esas suturas. También el cirujano tiene que conocer obligatoriamente las características de las suturas. Tiene que conocer lo que es la fuerza tensil, el calibre, capilaridad, la memoria, la reacción tisular, el tiempo de absorción. Y debe conocer también el cirujano los puntos de sutura quirúrgica que se le está enseñando en las clases prácticas y que ya también se les ha enseñado en las clases anteriores. Tiene que conocer todos estos puntos simples o puntos surget o puntos continuos. Todos los debe conocer, cuáles son invaginantes, cuáles son vertientes. Eso es lo que tiene que saber el cirujano para saber en qué momento usa qué punto. Vamos a detenernos en este último punto, que es el punto de contención o retención. Estos puntos de contención o retención se le pone se pone en ciertos momentos, en ciertos casos. Se ponen los pacientes en que nosotros pensamos que este paciente tiene problemas de cicatrización. ¿Y cuáles son estos pacientes que tienen problemas de cicatrización? En los pacientes que son desnutridos, disproteinémicos, pacientes con cáncer, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que usan corticoides, pacientes obesos, con mucha tensión en la pared abdominal, pacientes diabéticos, se pueden infectar las heridas, pacientes con ascitis, aumento de tensión abdominal, otros aumentos de presión intraabdominal como los tosedores crónicos, como los prostáticos, y en los pacientes que se le ha realizado ya una resutura de viscerados, y eso se habrá que ponerles un punto de contención, en algunos ancianos y en algunos casos de emergencia. Los puntos de contención son puntos, o retención también se llama, son unos puntos totales en que atraviesan piel, celular subcutáneo, aponeurosis, fibras musculares, aponeurosis posterior en este caso, el peritoneo, llegan a la cavidad y salen por el otro lado atravesando todas las mismas capas. Lo importante o lo que tienen que conocer de estos puntos de contención es que no se sacan los puntos de contención, no se retiran como los otros puntos que ustedes ponen que retiran los 7 o 10 días,
estos puntos de contención tienen que quedar 21 días. Eso es lo que ustedes deben de saber. Y por último, vamos a hablar de las complicaciones de la laparotomía. Vamos a hablar primero de las complicaciones de las heridas. La más frecuente de las complicaciones que pueden haber en las heridas es esta de acá de la infección de la herida, pero también puede haber hematomas, puede haber seromas, puede haber dehiscencias que pueden ser parciales o totales. Si se abren todos los puntos de la herida es una dehiscencia total y eso en estos casos hay una evisceración. Unas fotos para ver estos casos, una herida infectada, hay signos inflamatorios alrededor de la herida. En estos casos, ¿cómo se soluciona el problema? Hay que sacar los puntos de la herida, abrir la herida para drenar esa materia y lavar esa herida, lavar diariamente. Aparte, a veces hay que darle antibióticos, pero con el drenaje, muchas veces se soluciona solo con el drenaje de la materia y lavados diarios. Muchas veces se deja que se cierre esta herida por segunda intención. En este caso, un absceso de herida, todos los abscesos deben de drenarse. Hay que poner un poco de anestesia, hacer un cortecito y drenar ese absceso. En este caso es un seroma, hay un abultamiento de la herida, un abultamiento remitente por una colección serosa en la herida. Cuando hay seromas no hay signos inflamatorios como en la infección de herida. Pero en estos casos de presencia de seroma también se puede solucionar sacando un punto y drenando por ahí el seroma o, en su defecto, con una jeringa, aspirar esa secreción serosa. También se puede resolver estos problemas de seroma. En este caso es un hematoma. El color morado ya nos indica los coágulos, la presencia de sangre, un hematoma. En este caso ha habido una dehiscencia de la pared por la ruptura de los puntos, una dehiscencia de la pared con una evisceración. Las vísceras están afuera. Y en este caso es una fístula enterocutánea. También puede haber complicaciones respiratorias, de las más variadas. La más frecuente de todas las complicaciones respiratorias es esta primera, la quilectasia, pero puede haber aspiraciones pulmonares y pueden llegar a haber hasta neumonías y derrames pleurales. Pueden haber complicaciones cardíacas, desde simples arritmias hasta infartos de miocardio. Puede haber complicaciones peritoneales, como el hemoperitoneo, presencia de sangre, cavidad peritoneal, un vasito que dejamos sin anudar bien, o se escapó el punto del vasito, un biliperitoneo, que es la ligadura se ha escapado una ligadura al sacar la vesícula y hay bilis en la cavidad peritoneal. Puede haber una peritonitis purulenta en los casos de una apendicitis aguda, purulenta. Puede haber complicaciones gastrointestinales. Más frecuente las complicaciones gastrointestinales tenemos la obstrucción, el hilio dinámico es lo más frecuente, que generalmente se resuelve a las 24 horas. Pero puede haber también obstrucciones intestinales, puede haber hasta hernias intestinales, hernias internas. Puede haber dehiscencias, fístulas enterocutáneas, pueden haber complicaciones urinarias, puede haber de una simple retención de orina, el globo vesical que se ve con frecuencia, hasta puede haber infecciones del tracto urinario en los pacientes que se le ha puesto sondaje, y también complicaciones hepáticas, hepatitis por ciertos productos anestésicos. Y como otras complicaciones le he agregado este de acá, que es la iatrogenia. Se ha agregado esta complicación porque es un problema, tanto para el paciente, porque si nosotros olvidamos el material o instrumental quirúrgico, es un problema para el paciente porque va a tener que ser reoperado, pero también es un problema para el cirujano, porque si sucede esto, no va a poder dormir por mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. gracias, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De nada.